Volvemos con lo anunciado. El gobierno va a entregar salvoconductos a los venezolanos que vengan a reunirse con familiares que ya están en Chile. Y se ha dicho sin visa, incluso sin pasaporte vigente, con este carácter, salvoconducto. Queremos aclarar en la medida que ha generado reacciones y algún debate con el director de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior, Álvaro Belolio, a quien tenemos en la línea. Señor Belolio, buenos días. Muy buenos días, Mauricio, Mirna, gracias por la llamada. ¿Qué tal? A ver, partamos entendiendo de qué se trata esto. ¿Por qué el gobierno toma esta medida, Álvaro? En la práctica, lo que ha hecho el gobierno justamente en garantizar una migración más regular y también en una migración que sea responsable y sustentable, generó un cambio importante en junio, cuando se decretó justamente la visa consular de turismo. Y esto afectó directamente los flujos migratorios. Un ejemplo concreto. En mayo entraron como turistas, solo con un carnet de identidad, cerca de 32.000 ciudadanos venezolanos. En julio fueron 2.000. Y ese cambio se explica justamente por esta visa de turismo. ¿Cuál es el objetivo final del gobierno? Que todo extranjero, especialmente venezolano, que quiera venir a Chile, para facilitar el respeto a sus derechos, para facilitar su inserción, es que venga con su visa para que pueda obtener rápidamente su carnet de identidad. Lo que se hizo con el decreto que salió, que lo envió la Cancillería a los consulados, es decir, que efectivamente a todos los solicitantes de visa de ciudadanos venezolanos se va a priorizar a 3 grupos. A casos humanitarios, embarazada, problemas de salud mayor, otros, que en general no son muchos casos. Reunificación familiar, justamente aquellos que tengan padres o hijos en Chile y quieran venir, o sea, lo que se llama familia nuclear. Porque también la migración, cuando es con familia nuclear, la inserción en el país es mucho más efectiva. Y tercero, justamente la visa responsabilidad democrática, pero aquellos que lleven menos de 90 días de residencia en otro país. Nos pasó, por ejemplo, a la gente que estaba esperando alguno en Chacayuta, que tenían visa, llevaban 1 año y medio de residencia en Ecuador o en Perú, y finalmente, como no podemos priorizar a todos, son estos 3 grupos. Pero esto, quiero ser súper claro, ellos tienen que pedir visa. Nadie entra a Chile sin visa. ¿Cómo entonces opera eso? ¿Hay un tema de plazos ahí, señor Belolio? ¿Por qué este salvoconducto es transitorio? ¿Tiene fecha de vencimiento? ¿Cómo es eso? El salvoconducto en la práctica lo que hace es que reemplaza temporalmente el pasaporte. Todos saben que es bastante difícil obtener un pasaporte en Venezuela. Entonces, cuando se prioriza a esta gente, el consulado respectivo, o en el caso con el convenio que se hizo con la ONU, la OIM, que nos ayuda a analizar los casos específicos en Lima, se entrega el salvoconducto con la visa. El salvoconducto lo entrega justamente en frontera, y ahí tienen que ir a la gobernación o al departamento de extranjería más cercano, donde se le hace un título de residencia, que es algo que reemplaza en la práctica el pasaporte de forma temporal, donde estampan su visa. Ya, o sea, el salvoconducto luego es para entrar nomás en el fondo, pero vence al tiro. Pero tienen que hacer los trámites para obtener la visa, como dice usted. Álvaro. Apenas llegan, eso es lo que quiero aclarar. O sea, el salvoconducto es para que crucen la frontera y estén en Chile, pero tiene que ser de inmediato el trámite. La visa que está en el salvoconducto se transfiere al título de residencia, y para la renovación de su visa igual tienen que pedir el pasaporte. Entonces, la idea justamente de esto es que ellos, obteniendo su visa sin tener pasaporte, porque entendemos las dificultades, se pueden insertar en el país y tengan el tiempo suficiente para obtener su documentación. Sí, Álvaro, una consulta. ¿Esto tiene que ver entonces con una medida que toma el gobierno a partir de la situación crítica que se generó en Chacayuta y que todavía tiene, por lo demás, algunas ribetes, ¿no es cierto? Es decir, eso no está resuelto del todo. Las personas que quieren ingresar y que están en Tacna, por ejemplo, los venezolanos, me refiero. Lo que pasa es que justamente no es solo el caso de los venezolanos en Tacna. Yo creo que hay varias cosas importantes. Uno, al menos un 30% de todas las solicitudes de visa de los ciudadanos venezolanos lo hacen presentando documentación falsificada, especialmente en temas antecedentes. Es por eso que, para mejorar el tema de la documentación falsificada, para validar el vínculo de los padres con los hijos, que es un tema fundamental, porque si no se podría caer en tráfico de menores, que es algo que todos quieren evitar, es que se trabaja con la ONU, en específico con la Organización Internacional de las Migraciones, poniendo este centro de visados en Lima, para evaluar esta documentación, a validar los vínculos. En general, esto no es solo Chacayuta. La necesidad de venezolanos de emigrar del país y solicitar visa es prácticamente en todo el continente. Lo que pasa es que nosotros debemos ser responsables justamente con una migración sustentable. No podemos permitir que sigan entrando 32.000 turistas venezolanos al mes, como piden algunos, y pasó en mayo, y justamente que los ciudadanos venezolanos que vayan a entrar, priorizados en estos 3 grupos, visa humanitaria, reunificación familiar, los que pidan visa responsabilidad democrática y que lleven menos de 3 meses de residencia en otro país, a ellos justamente van a tener la prioridad para obtener estas visas y que puedan entrar de forma gradual al país con su visa y obteniendo su carnet de identidad rápidamente.
Ya, usted dice, señor Belolio, que claro, que esto no es solo para el caso de los venezolanos que estaban en Chacayuta, más bien en Tacna esperando pasar por Chacayuta, entrar por Chacayuta. Entre medio, tuvimos la noticia hace algunos días de que todos esos trámites se iban a concentrar en el consulado chileno en Lima, para descongestionar aparentemente ahí, terminar con ese problema que era un lío tremendo en Tacna. Pero me interesa saber qué pasa con eso entonces, en qué situación está. ¿Tacna se descongestionó? ¿Está en Lima todo? ¿La gente viajó a Lima o siguen en Tacna esperando? Eso en primer lugar. Y segundo, si esto hubiera estado vigente antes, este instructivo, no sé cómo se llama la norma que envía a los consulados la Cancillería, hubiera estado vigente por junio o cuando esto estalló en Tacna, ¿se habría descongestionado mucho más rápidamente? ¿Qué porcentaje de los que estaban en Tacna pudieran haberse acogido a esta facilidad? Claro, efectivamente lo que mostraban los medios en Tacna, que era cerca de 500 personas que trataban de ingresar a Chacayuta. A la fecha, de las personas que están en Tacna, entraron cerca de 2.500. Por lo tanto, es 5 veces lo que vimos en junio. ¿Qué pasó? Que efectivamente a medida que empezamos a entregar las visas en Tacna, fueron llegando más y más personas. El flujo de ciudadanos venezolanos que llega al Perú es bastante alto. Hay cerca de 800.000 ciudadanos venezolanos viviendo en Perú. Hay un interés al menos de 300.000 venezolanos de venirse a Chile en el corto plazo. Es por eso que se establecen las medidas para dar un proceso que sea sustentable y gradual. O sea, algunos piden justamente que dejemos entrar a todos como turistas, y eso sería bastante irresponsable. Entonces, lo que se hace específicamente al establecer los criterios es que la capacidad de dar una respuesta a todos no es instantánea. Nosotros no podemos analizar 300.000 visas en un día. Entonces, ahí yo creo que el punto fundamental para resolver el tema, no solo el tema de Tacna, sino el tema del continente. La gran mayoría de los venezolanos... Sí, a ver, se nos interrumpió la comunicación ahí, Álvaro. No, sí, para que nos ayude. ¿Sí? Perdón, que se había cortado un poquito la comunicación. Perdón. Lo último. Justamente sí. para resolver el tema en Tacna, pero en general de todo el flujo migratorio venezolano que viene principalmente a pie por el Perú, este centro de visados con la ONU. Porque además la ONU puede ayudar a garantizar la convivencia o las condiciones de estadía de los venezolanos en Lima. Otras organizaciones nos pedían que le hiciéramos cargo del alojamiento de los ciudadanos venezolanos en Perú, algo que en la práctica es imposible para Chile, porque es un Estado soberano democrático. Entonces, que las organizaciones internacionales se hagan cargo justamente de validar el análisis de las visas y la documentación y ayudar a determinar el vínculo de los padres con los hijos para entregar el visado en los consulados en Lima, creemos que es una solución bastante efectiva para dar una respuesta humanitaria justamente a estos venezolanos. ¿Qué pasó entonces ahí? No me quedó claro. ¿El Tacna se descongestionó? ¿Ya no hay gente esperando en la calle en Tacna? ¿Están en Lima? ¿Qué pasó con eso? Lo que pasa, claro, en Tacna nosotros habían 500 personas en junio, de lo que se mostró en las imágenes, ya han entrado, ya recibieron visa o salvoconducto cerca de 2.500 personas en Tacna, o sea, 5 veces. Efectivamente quedan algunas personas, venezolanos hay probablemente en todas las ciudades del Perú, y algunos se van a quedar a vivir en Tacna o otras condiciones, pero las condiciones están claras. Sí. También hay bastante gente pero terminó la congestión, a eso me refiero, la aglomeración, gente acampando. Crisis, pues, o la crisis porque que era había crítico, ahí. gente en la calle, en carpas, incluso en condiciones sanitarias deplorables. ¿Eso se resolvió? En general, la cantidad de personas que sigue viviendo en Tacna es considerablemente menor a la que había anteriormente. Ellos entendieron la decisión. Hay gente que está en Tacna que presentó documentación falsificada, entonces nosotros no los vamos a dejar entrar. También hay que entender que ellos no pueden entrar a la fuerza, tiene que establecerse bajo ciertas condiciones. Sí. Y ojo que la crisis, o llamar la crisis de movilidad de personas, no es solo en Tacna, es en todo el continente. Entonces, la dictadura de Maduro ha dejado vulnerable, ha echado a la calle a cerca ya más de 4 millones de venezolanos. Entonces, concentrarlo todo en Tacna yo creo que es un error. Claro, estamos conversando hasta ahora con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones. Álvaro, veíamos una información ayer, digamos, publicada no por el diario La Tercera, que mostraba las 10 comunas de la región metropolitana con mayor presencia de migrantes. Y en el caso puntual de la comuna de Santiago, hay solo en la comuna de Santiago más de 100.000 venezolanos. Le siguen, imagínese, por debajo y en el segundo lugar, los peruanos con 40.000 y los colombianos con 25.000. Quisiera preguntarle, ¿hay un cálculo de cuántos más venezolanos podrían entrar a nuestro país a partir de esta decisión, de este famoso salvoconducto, de este decreto? Efectivamente, los datos que publicamos junto con el INE demuestran que habían 288.000. En el primer semestre entraron un poquito más de 100.000 venezolanos adicionales a recibir. Ojo con el dato de Santiago Centro, que siempre lo aclaro. ¿Por qué? Porque estos datos es censo más datos autorreportados, y los extranjeros, al igual que muchos chilenos,
confunden Santiago la ciudad con Santiago Centro la comuna. No, me estoy refiriendo a Santiago. Yo entiendo que esto es Santiago Centro, ¿no? El dato de los 100.000 venezolanos, ¿sí? Santiago Comuna. Santiago Comuna. Santiago Comuna. Claro. El punto es que Santiago Comuna muchas veces, como esos son datos administrativos, es decir, que las personas cuando postulan a la visa ponen dirección, a veces ponen Comuna Santiago cuando están en otras comunas. Correcto, Entonces, donde trabajan, por ejemplo. ¿Puede ser? Bueno, pero en definitiva estamos hablando de una presencia, o sea, hoy día, ¿son los venezolanos la principal fuerza migratoria en Chile o no? Sí, lo es. Son 288.000, en la actualidad ya son más de 400.000. Y quieren entrar otros 350.000. Hay por lo menos un interés de unos 300.000 adicionales. Lo que está haciendo el flujo o el saldo migratorio, si vemos cuánto ha sido en los últimos meses, en julio entraron cerca de 9.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales 8.000 ya tenía visa. Por lo tanto, la inserción de ellos es considerablemente más sencilla. Sí. Y también salieron 8.000. Por lo tanto, el saldo migratorio, o sea, la diferencia es cerca de 1.000. Que es un proceso mucho más sustentable. Desde el punto de vista del Ejecutivo, para nosotros lo más relevante, más allá de la cantidad de gente, es que puedan entrar con visa. Porque las personas que entran con turistas, sin pasaporte, se demoran casi 10 o 11 meses en poder regularizar su situación y no tienen de forma como mantenerse. Y viendo la experiencia que pasó el 2016-2017 con los ciudadanos haitianos, que fue similar, y que muchos de ellos que terminaron en la calle, sin su documentación, vendiendo golosinas para subsistir, y fue un esfuerzo muy importante que hicimos durante los últimos 18 meses para tratar de regularizar a la gran mayoría de ellos. Sí, eso lo va a cerrar porque se nos acaba el tiempo, Álvaro Belolio, pero yo quisiera preguntarle a propósito de que se puede producir este aumento de 300.000 venezolanos más. Primero, ¿tiene el país la capacidad para recibir a 300.000 venezolanos más? Y segundo, quisiera compartir con usted un hecho que se dio ayer en las noticias, o sea, el caso de un trabajador venezolano que fue brutalmente agredido por su empleador en un caso terrible de Cerro Navia, es decir, golpeado así como si estuviéramos de verdad. Bueno, ya hemos visto otros casos lamentablemente de agresión en el marco laboral. Solo lo pongo como no estoy diciendo que esto sea solo porque es venezolano, pero estoy diciendo que muchas veces los migrantes tienen que enfrentar situaciones que no se imaginan. Es decir, la realidad en el país no siempre es tan favorable ni tan generosa como ellos incluso se lo imaginan, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en varios puntos. Yo creo que uno, que haya un interés de 350.000 personas no significa que van a entrar 350.000 personas. O sea, cómo han cambiado los flujos, que el saldo migratorio de julio sean 1.000 personas, demuestra que hay un cambio también en el proceso de la responsabilidad. Creo que aquellos autoridades y organizaciones que llaman a que entren todos como turistas, va a generar grandes problemas de convivencia. Y los desafíos más importantes es justamente la inclusión laboral y el respeto a los derechos, y para eso necesitamos que estas personas entren con RUT y entren con piso. Perfecto, muchas gracias entonces Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, por su tiempo con ADN Hoy.